Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Circular en horario de toque de queda y sin el respectivo salvoconducto ya no será motivo para la detención de una persona. Esto siempre y cuando esta acción no represente un peligro real para la salud pública, como por ejemplo las aglomeraciones o fiestas clandestinas. Claro, ¿por qué? Porque hay un fallo de la Corte Suprema que obligó al Ministerio Público a modificar su criterio ya por infracciones al conocido artículo 318 del Código Penal. Mire. Así que ahora vamos a ir a la unidad. Vamos a ver la documentación del vehículo bien y sus antecedentes. Tranquilo. ¿Ya? Así que, por favor, me van a acompañar. Detenidos por no respetar el toque de queda. Una escena que se volvió recurrente y se convirtió en el delito más cometido en época de pandemia, con casi 200.000 personas a nivel nacional. Pero un fallo de la Corte Suprema estableció que el artículo 318 del Código Penal exige que se ponga en peligro la salud pública, lo que a juicio del máximo tribunal no se configura por el solo hecho de deambular en la calle, sin salvoconducto y en horario de toque de queda. Dichas situaciones no pueden ser consideradas constitutivas de delitos, no debiera proceder la detención, por lo tanto, y los casos que estén actualmente en tramitación en la Fiscalía deben sobreseerse o solicitarse una facultad de no iniciar la investigación. No tiene ningún sentido, ¿cierto?, gastar los escasos esfuerzos y recursos policiales en detener a personas que simplemente están cometiendo una falta administrativa. Y en cambio, hace sentido focalizar estos recursos precisamente en infracciones graves. La Suprema revocó una sentencia de primera instancia dictada contra una persona que fue detenida en toque de queda y sin salvoconducto por una patrulla militar en la región de Aysén. Un fallo que obligó a la Fiscalía a modificar sus protocolos en esta materia. Lo que ha ocurrido es una cosa bien puntual. La Corte Suprema ha dado una interpretación y ha restringido, digámoslo así, el delito, pero en términos bastante puntuales. Mediante correo electrónico, el fiscal nacional notificó al general director de Carabineros el cambio de criterio para la persecución del artículo 318 del Código Penal, en particular para el caso de vulneración del toque de queda. Se está conversando con la Fiscalía para poder aunar criterio. Y eso yo creo que efectivamente lo que más corresponde hoy día es poder llegar a un criterio común. Cuando se trata de cuidar la salud de las personas, hay que tener criterios comunes, lo más uniformes posible y que efectivamente no generen confusión en la ciudadanía. Según el instructivo de la Fiscalía, Carabineros solo podrá detener a una persona que ponga en auténtico peligro la salud pública, ya sea en fiestas clandestinas o aglomeraciones. Pueden haber personas que no tienen síntomas, que se sienten que son de bajo riesgo, pero que no respetan estas medidas de autocuidado y basta que una persona pueda contagiar a 20 personas. Por lo tanto, una situación particular como esa es un riesgo sanitario. Si no existe peligro para la salud pública, los funcionarios policiales deberán recopilar antecedentes y remitir oficio a la Seremi de Salud. Y aunque el infractor no será detenido, la autoridad recordó que la sanción económica se mantiene vigente. Eso no excluye en ningún caso la responsabilidad administrativa sancionatoria que deriva del sumario sanitario. Es decir, esa persona puede incluso también tener una multa que puede alcanzar hasta los 50 millones de pesos. A partir de ahora ya no habrá detenidos en calabozos por esta infracción, a menos que se compruebe un peligro real e inminente para la salud de la población. Y una fiscalización de rutina de Carabineros a un vehículo con encargo por robo terminó con el intento de atropello a uno de los policías. El conductor resultó con su cara baleada y el descubrimiento de que había aquí un inminente tráfico de drogas. Tuvieron que disparar ante un evidente intento de atropello. Impactos certeros de dos carabineros, los ocupantes del vehículo sin opción de escapar terminaron en el piso detenidos. Yo ya estaba acostada ya y de repente escuchamos disparos. Nosotros estábamos aquí en la casa y escuchamos unos balazos y yo me tiré como, mami, no salgan. Eran como 3 o 4 y fuertes. No se ven esas cosas mucho acá. Terrible. Todo comenzó un minuto antes. Estaba este Audi estacionado al interior de un pasaje en Macul cuando apareció un radiopatrulla. El encuentro, una coincidencia. La policía llegó por una denuncia de violencia intrafamiliar cuando observaron el automóvil que mantenía en cargo por robo.
Por lo tanto, intentaron fiscalizar, pero las personas nunca bajaron, tampoco quisieron colaborar, incluso el conductor aplicó reversa. Este vehículo, al realizar el retroceso, presiona con el vehículo contra el vehículo policial de Carabineros. Situación que motiva que ambos funcionarios de Carabineros hagan uso de su arma de servicio, percutando 3 disparos, del cual uno de ellos dio al conductor de este vehículo que intentaba huir. Recibió el impacto en su mejilla, está fuera de todo riesgo. Fue detenido junto a otras 4 personas, quienes no superan los 23 años. En cuanto a los carabineros, uno quedó lesionado en ambas rodillas y mano derecha, nada de gravedad. La policía tiene que responder con el uso de armas de fuego para la detención y neutralización de este vehículo que es usado como un arma letal. Por lo tanto, no debemos sorprendernos que este tipo de procedimientos sigan ocurriendo en Chile. Dentro del auto traían una bolsa de marihuana, cocaína y ketamina, además de una máscara. La policía no descarta que pertenezcan a alguna banda criminal. De hecho, el vehículo fue robado en febrero y mantenía sus patentes clonadas. Estamos trabajando en distintas medidas para evitar que esto ocurra. Dentro de eso, un certificado de autenticidad, también el rayado de piezas y partes de los vehículos en la importación como de carácter obligatorio para todos los vehículos que ingresan a nuestro país. De los 5 detenidos, 3 fueron formalizados por homicidio frustrado a Carabineros y receptación. El hombre que recibió la bala en su mejilla denunciará a Carabineros por homicidio frustrado. El imputado me refiere que perdió 5 piezas dentales. Por tanto, magistrado, vamos a realizar la denuncia correspondiente. Sin embargo, él a alta velocidad sale hacia atrás, impacta el carro policial y aprisiona y presiona el cuerpo del carabinero entre los... La indagatoria continuará, un intento de atropello que pudo terminar en lesiones graves o aún peor, acción temeraria que culminó a disparos. Y en las próximas horas la oposición entregará su propuesta de mínimos comunes al gobierno. Ya se conoció en todo caso el borrador que confirma la solicitud de una renta básica universal de emergencia. La idea de este beneficio, según el sector que representa Yana Proboste, es que se alcance el 100% del registro social de hogares por al menos 4 meses y con depósitos directos a las cuentas RUT o cuentas corrientes respectivas. El monto de las ayudas, según establece esta propuesta, que está en etapa de definición, tiene que, como base, superar la línea de la pobreza, pero sumando una, comillas, línea de suficiencia, lo que permitiría superar los 600.000 pesos en el caso de una familia de 4 integrantes. Además, la oposición pretende solicitar subsidios directos a las MIPYMES y sectores postergados por montos cercanos a 3.000 millones de dólares, buscando reactivar la economía y la generación de empleos. En materia sanitaria se propone la gratuidad de los test PCR, la transferencia de recursos a la atención primaria de salud para el testeo, la regulación de precios de las hospitalizaciones producto del COVID-19, entre otras medidas. El gobierno se ha abierto a las ayudas directas que superen la línea de la pobreza. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, hizo un llamado a lograr prontos entendimientos para generar la agenda legislativa. Escuchamos. Cuando hablamos de 500.000 pesos, nosotros también creemos que ese es una cifra razonable, pero tenemos que seguir avanzando y seguir conversando. Nadie se opone a tomar el 100% del registro social de hogares. Yo creo que eso ya es un mínimo común. Este monto va a superar lo que se llama hoy día la línea de la pobreza y va a llegar en una familia unipersonal arriba de 230.000 pesos y en una familia de 4 personas un poco arriba de los 600.000 pesos. Creo que es una cifra muy importante. El PPD desechó incluir en las primarias presidenciales de la oposición a Daniel Jadue, Pamela Giles y Gabriel Boric. Una decisión que aún evalúa la DC, el PS y el Partido Radical a solo una semana del plazo límite para las inscripciones. De confirmarse el quiebre, comunistas y Frente Amplistas tendrían una primaria paralela a los partidos de unidad constituyente. Estamos una semana, literalmente. A una semana. El tiempo se acaba el próximo miércoles 19 de mayo. Vence el plazo para la inscripción de los candidatos presidenciales que competirán en las primarias legales del 18 de julio. Complejo panorama en la oposición, donde al menos una decena de aspirantes buscan llegar a la moneda y sus partidos a algún acuerdo. Estamos llenos de confusión en la oposición y a lo menos creemos que la unidad constituyente, los partidos que la conforman,
tomen una decisión, pues. Decisión que al menos en el PPD está prácticamente definida: competir en la primaria de la oposición solo con los candidatos de Unidad Constituyente, es decir, con Heraldo Muñoz, Jimena Rincón, Paula Narváez, Carlos Maldonado, un cuadro que completaría el ex frente amplista Pablo Vidal, una primaria que dejaría fuera a Pamela Giles, Gabriel Boric y Daniel Jadwe. No es serio que los partidos de la oposición hasta ahora no le digan a la ciudadanía en qué primaria legal vamos a participar. La idea original del PPD era unirse con el PS y reunidos los socialistas ya habrían adoptado la misma decisión que el PPD. Sin embargo, públicamente en ese partido aún no descartan competir con todos los candidatos de la oposición. No hemos tomado ninguna decisión que implique alterar nuestra voluntad unitaria. Creemos que es necesario construir una alternativa respecto de quienes hoy gobiernan y lo han hecho tan mal. Desde la Democracia Cristiana al Frente Amplio, durante semanas la oposición se reunió vía telemática para abordar la posibilidad de una gran primaria legal que estaría fracasando con la exclusión de Giles, Boric y Jadwe. La política no puede tratarse solamente de las siglas, tiene que ser de contenido. Y ahí, desgraciadamente, hasta el día de hoy no nos hemos encontrado. Al final, después de las elecciones, se va a ver cuánto pesa cada quien y se va a terminar tomando la definición de cuáles van a ser las primarias. A través de Twitter, el candidato comunista Daniel Jadwe aseguró que seguirán empujando la unidad más amplia, esa que en la oposición está en riesgo a una semana del plazo límite para inscribir las primarias. Así, 2 elecciones de este tipo podría tener el sector, una en la que se enfrenten comunistas y frente amplistas, otra en la que competirían solo los candidatos de la llamada Unidad Constituyente. Esta impresionante imagen que estamos observando es el derrumbe de un edificio de 13 pisos en la Franja de Gaza tras un ataque israelí. Es una escalada bélica donde ya han muerto al menos 28 palestinos, menores de edad entre ellos, 3 niñitos. También hay 3 israelíes producto de los cohetes que han perdido la vida. La aviación israelí ha llevado a cabo unas 140 operaciones y las milicias de Hamás han lanzado más de 250 cohetes. La Franja de Gaza se ha convertido en el centro de los enfrentamientos entre palestinos y las fuerzas de defensa de Israel, en la que ha sido calificada como una de las peores escaladas de violencia de la última década. Las autoridades de salud árabes informaron que al menos 28 personas han perdido la vida, entre ellos 9 niños, mientras que cientos han resultado heridos y han tenido que ser atendidos en hospitales entre ruinas. Escuchamos el sonido de un poderoso estruendo. Inmediatamente pensé en mi hijo que estaba afuera. Había cuerpos quemados. Encontré a mi esposo e hijo cubiertos de sangre. Los misiles israelíes destruyeron uno de los edificios clave para la organización del grupo Hamás, según informan agencias de noticias locales. A medida que la violencia avanza en las calles, en el aire se multiplicó el lanzamiento de misiles. Desde el grupo Hamás aseguran que han enviado más de 400 cohetes a territorio israelí, siendo de los que sí cruzaron, varios han caído dentro del distrito de Tel Aviv, como fue el caso del barrio de Jolón, mientras que otros en la ciudad de Ashkelon. Al menos 3 personas han perdido la vida tras estos ataques. El primer cohete que escuché fue a las 5 de la mañana. Hubo una pausa de 20 minutos y después volvieron muy fuertes. El aumento de la tensión en Medio Oriente mantiene en alerta a la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU anunció que se reunirá este miércoles para analizar la situación. El secretario general está muy preocupado por la escalada de tensión en territorio palestino ocupado e Israel, incluyendo los enfrentamientos en Gaza. El primer ministro de Israel amenazó con endurecer los ataques en la Franja de Gaza, mientras que el jefe del grupo Hamás respondió asegurando estar listo para una escalada bélica.
4 días solo faltan para las elecciones. Bueno, revisamos hasta ahora en Chile Elige las papeletas que serán protagonistas el próximo 15 y 16 de mayo, día de las elecciones más importantes de los últimos años. Son 4 y cada una se identifica con un color. Las tenemos aquí en nuestra pantalla, en nuestro planar. La beige es para los constituyentes. La naranja, que aglutinará a los candidatos que quieren ser gobernadores regionales. Por primera vez elegimos gobernadores regionales. El color celeste se destinó para los postulantes a alcaldes y la blanca representará a los candidatos a concejales. Pero atención, que esta elección sumó otra papeleta. Hay una quinta papeleta que es de color verde que está ahí y es para los representantes de pueblos originarios que quieren escribir la nueva Constitución. ¿Quiénes pueden usarla y solicitarla en las mesas? Solo los que se encuentran inscritos en el padrón de pueblos originarios. Y en vivo les mostramos aquí también esta papeleta que también ha dado que hablar y que probablemente a más de alguno le va a tocar. Es la papeleta más grande de nuestra historia, también conocida como la G2. Miren, mide 46 centímetros, ahí está desplegada completa, ¿cierto? ¿Se alcanza a ver? 46 centímetros de ancho por 63 de alto, las que tienen el mayor número de candidatos a concejales. Este voto es solo para los candidatos a concejales, de color blanco, ¿cierto? Porque, como les decía, representa a los concejales y se identifica también aquí, en este caso, es la de Maipú, que tiene la mayor cantidad de candidatos a concejales con 107 candidatos. Es la más grande que veremos en estas elecciones. Un proceso que está a la vuelta de la esquina. Ya se anunciaron las medidas de seguridad y Marián Basso nos cuenta más. Hasta 3 perímetros de seguridad tendrán algunos locales de votación este fin de semana. Medida anunciada por las autoridades para que este 15 y 16 de mayo usted pueda votar de forma segura. Resguardo perimetral que se mantendrá la noche del próximo sábado cuando las urnas sean cerradas, selladas y queden bajo estricta vigilancia. Aguardando la segunda jornada de este inédito proceso, delegados, apoderados, Fuerzas Armadas y de orden podrán pasar la noche para resguardar las urnas en pos de la transparencia. Vamos a desplegar, a contar del día jueves, aproximadamente 3.000 carabineros a lo largo de todo el territorio nacional, porque esta votación, a diferencia de otras, son 2 días. Además, 449 escoltas resguardarán el traslado de los votos a los distintos locales de votación del país. Otro punto importante serán los resguardos sanitarios y la premisa de esta pandemia se mantendrá el fin de semana. Ningún paciente COVID o contacto estrecho puede abandonar su hogar para no provocar peligros en la población. Se anunciaron por esto estrictos controles sanitarios. Van a ser controles aleatorios para verificar que la persona que concurre no tenga la prohibición de concurrir por estar contagiada de COVID-19. Esos controles los va a hacer Carabineros. Vamos a ir a votar en la mañana, el sábado en la mañana. Y el día sábado en la mañana, porque siempre me ha gustado ir a votar en la mañana. Yo tengo ya las 2 vacunas más la influenza. Estamos bien protegidos en ese sentido. Que demos el ejemplo nosotros para que todos salgan todos muy bien. Adultos mayores que como siempre quieren participar, si bien en el plebiscito bajó su asistencia en las urnas dado el contexto de pandemia. Ahora, ya con gran parte de la población de riesgo vacunada, se espera que su participación aumente, pero siempre respetando las medidas sanitarias y evitando aglomeraciones. Para ello hay recomendaciones. Ir el día sábado, porque va a haber menos afluencia de gente entre las 2 y las 6 de la tarde, porque ese es un horario que habitualmente va menos personas a votar. Deben utilizar de manera permanente las medidas de autocuidado, mascarilla que cubra nariz y boca, mantener distancia mayor a 1 metro con otras personas y asear frecuentemente sus manos. Independiente de las recomendaciones, adultos mayores, embarazadas y personas en situación de discapacidad siempre tendrán preferencia para votar. No importa el día que lo hagan, tampoco la hora que decidan presentarse en un local de votación.
Y para el grueso de la población, aparte de las medidas de autocuidado, se entregó otro consejo para evitar de más tiempo para sufragar. Vayan a votar con sus candidatos decididos, de tal forma que no tengan adentro de la Cámara Secreta estar buscando en votos grandes, como es el caso de los concejales, dónde está su candidato o decidir ahí por qué candidato votar, y eso ayuda a agilizar el proceso. No olvide su mascarilla, su alcohol gel y el lápiz de pasta azul para marcar cada uno de los 4 votos. Mantenga el metro de distancia y salga rápido del local tras sufragar. Medidas importantes para garantizar que estas elecciones sean seguras, pero sobre todo muy participativas. Y comenzó el juicio oral por el brutal homicidio de Tomás Acevedo, un joven scout de San Vicente de Tahuatahua, que hace casi 2 años fue asesinado de 200 puñaladas. Los acusados son una de las mejores amigas de la víctima, de entonces 14 años, y el pololo de esta. El móvil del crimen sería venganza. Se dio la alerta por la desaparición de Tomás Acevedo Olea, de 17 años, tras participar en una reunión de scout. 12 horas más tarde, su cuerpo sin vida fue encontrado con múltiples heridas cortantes en el sector del Estero Zamorano en San Vicente. Este es uno de los últimos registros en vida de Tomás, cuya multitudinaria despedida se hizo en medio del clamor de su familia y de todo San Vicente por justicia. En paralelo, la Policía de Investigaciones buscaba a los responsables. A poco andar, una de las mejores amigas de la víctima, de entonces 14 años, y su entonces pareja, Ulises Labrín, de 23, fueron sindicados como los autores. El hecho concreto es que materializaron un homicidio calificado concertando a la víctima el día, la hora y en el lugar para esperarlo. Estas cámaras de seguridad fueron claves para identificar a los hoy acusados. En una de ellas se ve a Tomás caminando hacia el Estero Zamorano. En las imágenes se aprecia cuando la joven llega con otro sujeto, Ulises Labrín, y luego con Tomás, a quien habría citado con engaños vía WhatsApp. Mi representado, renunciando a su derecho a guardar silencio, señalará pormenorizadamente el año 2019, indicando además las circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores al hecho investigado. Meses antes del homicidio, la menor acusada conoció al coautor, Ulises Labrín, practicando bailes urbanos. Su actuar tras la muerte de Tomás es clave en la investigación, sobre todo por la actitud doliente que exhibió en su funeral. Se portó como una doliente más. Yo la consolé, yo la abracé. Ella le hizo escolta a mi hijo al lado mío. Ella es inocente de toda culpa. Ella, desgraciadamente, estuvo en un lugar donde no debería estado. ¿Pero cuál habría sido el móvil del crimen? Una presunta venganza por el supuesto abuso sexual que Tomás habría cometido en contra de la menor. Tesis de la Fiscalía en los alegatos de apertura del juicio oral que comenzó este martes en Rancagua. Se va a poder acreditar la responsabilidad penal que les corresponde a cada uno de los acusados. Probaremos además, su señoría, que las ocasiones de abuso sexual y violación perpetradas por la menor en contra de Tomás tienen el único fin de aminorar su responsabilidad en el crimen. El Ministerio Público no tiene prueba, o lo menos legalmente obtenida, como esta parte lo hizo presente en el Tribunal de Garantía respectivo, para probar estas afirmaciones. Al menos 8 días se extenderá el juicio oral contra estos jóvenes, para quienes la Fiscalía solicitó presidio perpetuo calificado, es decir, 40 años de cárcel en el caso de Ulises Labrín y 5 años en el caso de la menor, sentencia máxima que permite la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Tal vez a usted o a alguien de su familia le ha pasado, lo ha sentido. Más de la mitad de los chilenos se siente agobiado y los especialistas prevén que es una sensación que pueda derivar en el futuro en patologías psiquiátricas como la depresión. Una realidad que se espera afrontar con la nueva Ley de Protección de la Salud Mental, iniciativa que promueve la atención oportuna. Súper estresado, ¿para qué te cuento? Pero ya por lo menos estamos sintiendo un poquito más el alivio. Sí, demasiado estresada, la verdad. Con ataques de estrés. Mental y falta de motivación. La pandemia ha afectado negativamente nuestra salud mental.
De eso no hay duda. El encierro, la incertidumbre, las dificultades del teletrabajo, de haberse quedado sin empleo, son solo parte de las razones por las que más de la mitad de los chilenos se siente agobiado, según un estudio de la Universidad del Desarrollo. Es estresante igual porque hay que llevar los genios, uno no convive todos los días con la familia sin pandemia. Estuve con un nivel de estrés muy alto y me enviaron medicamentos, tuve 3 días que no pude dormir. Pensaba que quiero volver a estar en una cancha, porque quiero salir con mi familia, porque quiero salir con mi hijo al parque. Según el mismo análisis, solo un 14% dice sentirse equilibrado, es decir, sin ninguna consecuencia psicológica por la pandemia. Un 7% asegura sentirse hacinado y con mucho estrés, y un 26% experimenta una mayor sensación de desconexión social y se siente aislado. 52% está agobiado. Como sentirse solo acompañado, es una experiencia que combina, ¿verdad?, dos experiencias que parecieran como que se oponen. El rompimiento, el quiebre o las dificultades que yo puedo tener en ese equilibrio se conectaron, y ese es nuestro aporte, con problemas de salud mental, específicamente tristeza, ansiedad, estrés, incertidumbre también. Un desafío preocupante porque de ese grupo que dice sentirse agobiado, varios tienen el potencial de desarrollar enfermedades como depresión en el futuro. Una situación que ya tiene alerta a los equipos médicos y al gobierno. Este martes se anunció la publicación de la nueva Ley de Protección de la Salud Mental, iniciativa que promueve la atención oportuna en este tipo de patologías. ¿Cómo estamos enfrentando estos problemas de salud mental de los chilenos? A través de muchos medios, pero uno de ellos es el Hospital Digital, que le provee primero auxilio psicológico, acogimiento, contención, cariño, escucha activa, como decía Cristóbal, un espacio de desahogo, recomendaciones para aliviar la situación emocional. La primera línea de la lucha contra la pandemia ha sido uno de los grupos más afectados, y es por eso que desde algunos servicios de salud pretenden generar instancias para alivianar la carga mental. Una de ellas, un spa implementado en el Hospital de Coquimbo. Es sumamente necesario en este momento para la mayoría de los funcionarios, que ya están cansados, están agotados y necesitan este regalo tan necesario. Al otro lado están los sobrevivientes al COVID, quienes además de secuelas físicas en muchos casos presentan consecuencias psiquiátricas, no solo para quien estuvo internado, sino para toda una familia. José Molina, luego de estar intubado, ha padecido alucinaciones y estrés postraumático. Su hija también se vio afectada. Ella estuvo muy presionada psicológicamente, en todo sentido. Pero a Dios gracias salimos adelante y eso le pasó la cuenta posterior, con crisis de pánico, ese tipo de cosas. Ambos han sido atendidos en el programa Saludablemente, al que se puede acceder a través de la página web del Hospital Digital. Se espera este año llegar al 1.200.000 atenciones y sumar además el apoyo psicológico especial para el personal de la salud. Andrés, de lo que va a ser la entrega del bono de 200.000 pesos. En algunos casos es de 200.000 y en otros casos menos. Hasta 200.000, ¿no? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? A ver, hasta 200.000 pesos, bien lo decías tú. Justamente hoy día que se entregó un nuevo balance del retiro, del tercer retiro, 5,6 millones de personas ya lo han pedido. Recordemos que hay 3 millones de personas que quedaron con sus cuentas en cero y justamente se van a ver beneficiados con este bono de 200.000 pesos. El próximo martes, 18 de mayo, comienzan las postulaciones. Prácticamente de la misma forma que se hacen los retiros, que se han hecho los retiros, se hace este retiro de los 200.000 pesos, este beneficio estatal. Vamos a revisar las gráficas para entender un poco en cuanto a números. Son 3,5 millones de beneficiados, no todos, como decías tú, con 200.000 pesos. ¿Quiénes se van a ver beneficiados con 200.000 pesos? Vamos con la siguiente estación. 2,9 millones de personas que en algún momento, tras el primer o el segundo retiro, quedaron con su cuenta en cero. En algún momento está todo el registro en las AFP, 2,9 millones de personas. Y en el trámite legislativo se sumó otro grupo, y lo pasamos a revisar en la última estación, son 657.000 personas que al 31 de marzo, Iván, tenían en su cuenta previsional un monto inferior a los 200.000 pesos. 150 recién. Si tenían 70, 130. Aquí, en el otro caso, es distinto. Si las personas tienen, no sé, 100, 200.000 pesos en su cuenta, se les suman 200, pueden sacar 400. En el fondo aquí son diferentes casos, pero lo importante es que aquí, que el próximo
martes comienza a hacerse la solicitud de este bono de 200.000 pesos. Lo vemos en la nota de Jaime Quesada. Algunos solo pudieron hacer el primer retiro y otros alcanzaron el segundo, pero muchos vieron el tercero desde lejos porque quedaron en cero. ¿Y usted tiene saldo cero en su cuenta de AFP? Sí, cero. Yo estoy en cuenta cero y la estoy pasando muy mal. Agotaron todos los ahorros de su cuenta individual. Por eso recibieron un aporte del el primer grupo. Casi 3 millones de afiliados quedaron sin saldo luego del primer y segundo retiro. A ellos se les depositará 200.000 pesos que luego podrán solicitar. Pagar cuenta y comprar algo para la casa, porque nunca está de más. El segundo grupo, un poco más de 650.000 personas, quedaron con menos de 200.000 pesos en sus cuentas. A ellos se les depositará un complemento para alcanzar ese monto. En promedio, recibirán 125.000 pesos. Sería bueno, pero es poco, sí, pues. ¿Debería ser más para usted? Sí, pues. ¿Cuánto más? Unas 300 lucas, una cosa así. Creo que hay que agradecerlo, valorarlo. Ya la iniciativa está bien y sirve. Todo lo que sea un alivio para la gente que está más complicada es ideal. Ahora, no sé si 200.000 sea un alivio para algo en realidad. Pero ¿cuándo estará disponible el depósito o cuándo se podrá hacer el retiro? Este es un proceso que se ha apurado al máximo pensando en la gente. Estamos ajustando todos los procesos a fin de que las solicitudes antes lo realizaremos. El próximo jueves las AFP enviarán la nómina de los afiliados beneficiados a la Tesorería General de la República. Luego se depositarán los dineros en las cuentas y el martes 18 de mayo comenzará el proceso de solicitud, uno que también se realizará por internet. Luego de ingresada la solicitud, el plazo de pago determinado es de hasta 15 días hábiles. Eso de tercer retiro de fondos, este pago también puedan recibir su dinero durante la última semana de mayo. El proceso y entrega del bono de 200.000 pesos ya está en marcha. Ya llevamos 14 meses de pandemia. Hoy se entregaron cifras de desempleo de la Universidad Católica. Sobre todo aquí lo que preocupa o lo que ocupa Iván Núñez es cuánto del empleo perdido se ha recuperado. Y los números son bien elocuentes. Estamos de alguna forma en la mitad del túnel. Estamos en la mitad de este camino que ha sido borrascoso, sobre todo para millones de familias. Vamos con la gráfica. A ver, yo te digo 7,8% de desempleo es un buen número tomando en consideración esta coyuntura de desempleo. Pero ¿qué es lo que no considera esta cifra de desempleo? Y lo pasamos a revisar en la siguiente gráfica. Esto es clave, Iván Núñez. 1,4 millones de personas que están inactivas, sobre todo mujeres, que salieron del mercado laboral. No es lo mismo que desempleado. Desempleado es la persona que está buscando trabajo pero no lo tiene. Estas personas son personas que ya no están buscando trabajo porque no tienen expectativa de encontrarlo o porque la pandemia los obligó, por ejemplo, a quedarse cuidando a los niños. 1,4 millones de personas que no son considerados como desempleados. Entonces, sí, sinceramos, entre comillas, este 7,8% y lo vemos en la siguiente estación, en la última estación, sumamos los desempleados con los inactivos, con los pocos, pero aún quedan suspendidos de la Ley de Protección del Empleo, tenemos un desempleo del 23,6%. 1 de cada 4 chilenos en edad de trabajar hoy día no tiene trabajo. Pasamos a revisar la siguiente gráfica y vemos un poco el vaso medio lleno, no tan lleno como quisiéramos. A ver, en el peor momento de la pandemia se llegaron a perder 2,4 millones de empleos, menos de ocupados. En un pic, nuestra economía llegó a tener 9 millones de ocupados, llegamos a 6,6. ¿Qué está pasando hoy día? Se recuperaron 1,1 millones de estos empleos, ya fueron recuperados. Es decir, y lo vemos en la última estación, ya se ha recuperado el 46% de la caída, falta un 54%. Lo que preocupa, Iván, es que de este 1.100.000 trabajos, prácticamente el 75% son independientes o también informales. No es empleo de buena calidad. No tienen un contrato de trabajo, no tienen la garantía. Vamos a cambiar completamente de tema. ¿Has escuchado hablar, Iván Núñez, de la epidemia de miopía? Sí, por supuesto, y tiene una explicación bastante lógica, por lo demás. Exactamente. Esa es la alerta de la OMS por la exposición a las pantallas durante la pandemia. Las ópticas de Chile ya ha registrado un aumento, escuche bien, de un 15% en las ventas de lentes ópticos. Especialistas alertan sobre efectos a futuro, en especial en los niños. Al frente de un computador, un celular o la televisión, cada vez son más pantallas las que nos rodean y por consiguiente es más el tiempo que les dedicamos, sobre todo en esta pandemia. Uno está constantemente en las pantallas, en el celular, reuniones. Las clases son online, no pueden salir a la calle. O sea, la única entretención que tienen es el celular. Que estar todo el día en la computadora, tanto en teletrabajo como
en presencial. Un fenómeno que ha impulsado las ventas del sector oftalmológico. Han sido de los pocos rubros que han podido permanecer con sus cortinas arriba tras ser consideradas esenciales. Hablamos de las ópticas, que en el último tiempo han visto un aumento en su demanda. Ha aumentado aproximadamente a nivel global en un 15% la demanda de lentes ópticos y lentes de contacto, producto del confinamiento que hemos estado viviendo en los últimos meses. Un fenómeno que aseguran se vive a nivel mundial, y es que el uso de pantallas y la poca luz solar producto de las cuarentenas ha llevado a cientos de personas a necesitar de lentes ópticos. Ha aumentado bastante la demanda. Acuérdate que también por el tema de la pandemia, el trabajo es mucho tiempo en home office. Te daña mucho la vista estar todo el día en las pantallas, entonces es necesario ir cambiando. Mi hija no pensé que necesitaba lentes y ya de los 4 que tengo, 2 usan. Posiblemente a largo plazo va a generar un problema de salud pública, sobre todo en los niños, porque en los niños este esfuerzo visual cercano podría traducirse en aumento de la cantidad de niños que sufren de miopía. Y eso se está viendo en el mundo, donde la Organización Mundial de la Salud ya ha dicho que hay una epidemia de miopía. Una necesidad que María José notó. Ella es contactóloga y tras quedar sin trabajo, se atrevió a crear su propio emprendimiento. Hoy atiende de manera online y despacha a domicilio en todo el país. Producto de la pandemia, nos dimos cuenta que las personas necesitaban mantener el cuidado de su salud visual, sobre todo por el teletrabajo. Cada día están más preocupados de las capas de antirreflejo, los filtros de luz azul o las lágrimas artificiales. Pero el llamado es a no descuidar la vista y asesorarse con expertos, sobre todo al momento de consumir lentes con filtro azul. Con respecto al filtro azul, que siempre hay unas preguntas relevantes, no tenemos evidencia científica que el filtro azul sea realmente un protector de pantalla. Si bien es cierto, es algo que nos puede hacer descansar, no es algo que esté probado que evite un daño visual o que evite un desarrollo de una miopía. Cuidados en una era digital, donde la tecnología ocupa gran parte de nuestra vida. La recomendación es al menos a descansar la vista cada 20 minutos para que de esa forma la visión no se siga deteriorando. Una epidemia de miopía que ha sido también una oportunidad de negocio para algunos, sobre todo en las ópticas. Vamos a cerrar este comentario de economía con este fin de semana, hay elecciones, 15 y 16 de mayo, 2 días, feriado irrenunciable. Y aquí el gobierno... Con toda la polémica que generó eso. Exactamente. El ministro de Economía dijo aquí, esto es pegarle en el piso a las pymes que han sufrido durante los últimos 14 meses. A ver, 15 y 16 de mayo, feriado irrenunciable. ¿Qué significa esto? Que solamente pueden abrir los locales atendidos por su propio dueño, farmacias de emergencia, los dispensadores de combustible solamente, donde se echa la benzina, locales muy puntuales. Distinto, y es como postula el gobierno, que debe ser un feriado legal, que ahí obviamente la cantidad de comercio que puede abrir es muchísimo mayor. Y podría funcionar el delivery, por ejemplo. Sí, aquí claramente hay opciones para los dos lados en cuanto a opiniones. Claro, uno puede decir feriado irrenunciable, el comercio en esta coyuntura y sobre todo quienes atienden todo tipo de comercio se va a ver muy golpeado. Pero por otro lado, también recordemos que la ley permite 2 horas para que los trabajadores vayan a votar. En el caso que sea feriado legal y vayan a trabajar buena parte de los trabajadores, sobre todo del comercio, no sé si existe la posibilidad de que se les den esas 2 horas o más para ir a votar. La cantidad de trabajadores, sobre todo en esta coyuntura. Ahí está la pelea entre comillas, entre el ministro de Economía y también la CUT. ¿Por qué? Por este proyecto de ley que ya fue aprobado en el Congreso, feriado irrenunciable sí o sí este 15 y 16. Al gobierno no le gustó nada. Escuchemos declaraciones. Me parece una pésima política que sea feriado irrenunciable los 2 días, sobre todo con la afectación que tiene a las pymes que ya han estado golpeadas. Esto es como pegarles el piso. Y también para las personas durante esos días también pueden tener necesidades para ir a comprar, ir a un comercio, comprar pan, comprar las cosas que necesiten. Rechazamos las palabras del ministro Lucas Palacio, ministro de Economía, señalando que es una irresponsabilidad, una imprudencia la aprobación del feriado irrenunciable. Queremos recordarle al ministro que la única posibilidad que tienen cientos de trabajadores y trabajadoras de poder ir a votar y por lo tanto ejercer su derecho democrático es efectivamente decretando como feriado irrenunciable este fin de semana, día de las elecciones. Ahí está el tema, entre la economía o ejercer el derecho democrático, ganó la opción del derecho democrático, obviamente. Andrés Díaz, muchas gracias, como siempre. Buenas noches. Muy bien. Y vamos a Colombia. Este martes murió Lucas Villa, el estudiante que fue baleado por civiles durante las protestas en ese país y que se transformó en ícono de las manifestaciones. Hoy el gobierno se abrió a llegar a un acuerdo con los organizadores del paro.
Él es Lucas, el estudiante de Ciencias del Deporte que recibió 8 tiros cuando participaba de una manifestación contra el gobierno de su país y de inmediato se transformó en uno de los íconos más importantes de la protesta colombiana. Sin embargo, y tras casi una semana con muerte cerebral, Lucas Villa falleció este martes. El líder estudiantil de 37 años fue internado el pasado 5 de mayo tras haber sido atacado por civiles en este lugar, el viaducto de Ciudad de Pereira. El dolor nos embarga a todos y no tiene justificación alguna que a nadie asesine. Durante aquellos incidentes, otras 2 personas que se encontraban manifestándose también resultaron heridas. Uno de los afectados era un profesor universitario. Tras ser atacado, Lucas quedó con muerte cerebral. Mucha tristeza. Tengo un dolor de padre enorme y un dolor de patria que no se imaginan. A Lucas Villa lo mataron civiles armados, pero en Colombia también hay fuertes críticas de organismos internacionales por la desproporción en el uso de la fuerza empleada por la policía. El expresidente Álvaro Uribe se refirió a este y otros temas anoche en el programa Vía Pública. Primero, Human Rights Watch es muy sesgada contra las fuerzas institucionales de Colombia, contra las políticas de seguridad de Colombia. Segundo, las Fuerzas Armadas de Colombia han sido democráticas, nunca han estado al servicio de dictaduras. Aquí hay unas denuncias, esas denuncias se investigan, se sancionan. La Fiscalía está estudiando unas 4 denuncias serias y hay muchas falsas acusaciones contra las Fuerzas Armadas de Colombia y contra la policía. Sigue bailando en cada nube y haz felices a todos por allá, como lo hiciste aquí. El texto lo escribió su hermana en redes sociales, donde Lucas recibió un amplio reconocimiento, una especie de homenaje para despedir al estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira, otra víctima mortal de las más de 40 que suman en Colombia desde el inicio de las protestas. Y de vuelta a nuestro país, nuevos registros muestran la rápida reacción que tuvieron 2 conductores en la autopista Vespucio Sur, escuche bien, para convertirse en víctimas de una encerrona preparada hasta con barricadas frente al denominado barrio chino en Lo Espejo. La nota es de Josefa Bustos y Juan Pablo Muñoz. Y en ese sector la delincuencia y el robo de vehículos es bien fuerte. Comúnmente ni siquiera pasamos por ahí. Después del toque de queda es cuando más hay que tener cuidado. Al conductor de esta moto la rápida reacción posiblemente lo salvó. Es plena madrugada en Santiago. En su camino a una barricada, varios hombres esperándolo. Logró huir. Atrás lo venían siguiendo. Es Avenida Américo Vespucio Sur con General Velázquez otra vez. Los lanzazos y el robo a camiones no bastan. Una de las 5 esquinas más peligrosas de Santiago está en la comuna de Lo Espejo, Gil de Castro con Avenida Central. Los delitos en esta esquina no son algo nuevo, las encerronas tampoco, aún así. Son las potenciales víctimas de hoy, testigos recientes, quienes encienden la alerta. Tenemos tanto un acceso como una salida de la autopista Vespucio y cada vez que sale un vehículo le antecede otro y ha pasado en varias ocasiones que lo han asaltado. De noche, a toda hora. Vigilancia, algo. Nada, estar un rato y después se van. Primero un poquito de contexto. Decimos otra vez porque esta se ha convertido en la esquina del terror para varios conductores. Está frente al denominado barrio chino, una zona históricamente conflictiva en Lo Espejo. De noche sí, pues difícil porque si no te conocen, obviamente que te van a robar. Como el dicho, sí. Todos viven matando gente, peligroso para acá. Yo no puedo decir nada más. Pero para Carabineros el panorama es otro. Las cifras muestran que si entre enero y mayo del 2020 se habían registrado en esa intersección 290 delitos, en el mismo periodo de este año van 160. O sea, según la institución, en más de un 44% estos episodios han bajado.
Efectivamente se han realizado servicios policiales. Estos servicios han contado con la presencia de personal territorial y a su vez Prefectura de Radio y Patrullas. Dron de la Intendencia, disminuir los delitos violentos que han ocurrido ahí. También tenemos un aumento en la cantidad de detenidos de un 24%. Si el conductor de la moto lo salvó su rápida Reax 20 de la mañana, misma autopista, misma barricada, quizás los mismos delincuentes, aunque a él lo recibieron con disparos. Jóvenes que andan haciendo maldades, ¿no? Claro, para la famosa droga. La delincuencia lo ampara más a ellos que a uno. Si bien es cierto, queremos arrancar y podemos atropellar a una persona, créanme que al final de cuentas después nosotros pasamos a ser los delincuentes. Varios evitan pasar por aquí. El temor a convertirse en una víctima más creció. ¿Cómo abordarlo? La Subsecretaría de Prevención del Delito ya elaboró un plan que ayudará a identificar los puntos más conflictivos de la capital. Instalarse cámaras que también, por supuesto, van a ser integradas a Carabineros. Se ha generado una tarea de limpieza y de verificar todo lo situacional que provoca que el delito sea más viable en ese lugar. ¿Para qué? Para enfrentarlo, para que no ocurra y que si es que ocurra, podamos reaccionar de manera inmediata. Desde el municipio insisten en que la seguridad de las autopistas no es responsabilidad suya. Es exclusiva responsabilidad de las concesionarias. El alcalde Miguel Ángel Bruna ha hecho reiteradas gestiones para fortalecer los temas de seguridad en el que las autopistas han hecho oídos sordos. Por eso invitamos nuevamente a que tomen cartas en el asunto. Desde la autopista Vespucio Sur explicaron que están conscientes de los hechos, que son de máxima gravedad y que no solo ha afectado a conductores, también han sufrido el robo de infraestructura. Aseguraron que todos los antecedentes han sido puestos a disposición del Ministerio Público y las policías para aumentar la seguridad en el lugar. Algo urgente, dicen quienes transitan por aquí a diario y hace años, víctimas de delitos cada vez más violentos y con más preparación. Ellos tuvieron suerte, pero varios otros no. Luego de la emisión del reportaje de 24 horas que entregó detalles de miles de denuncias por presuntas adopciones ilegales, nuevos casos salen a la luz. La PDI investiga vínculos de funcionarios públicos y asistentes sociales de la época. Luis Soto con el informe. La historia de María Koenig, la mujer que falleció esperando conocer a su hijo sustraído desde la maternidad del hospital, conmovió a todo el país. Fueron 32 años de una historia llena de dolor y una incertidumbre que finalmente se despejó luego de un emotivo reencuentro virtual entre dos hermanos. Lo que me emociona es pensar qué hubiese pasado si yo me hubiese podido criar por un hermano. Hola, hermana. Hola, hola. Estás bello, bello, bello. Es uno de los tantos casos de supuestas adopciones ilegales que por estos días investiga la justicia. Pero luego de la emisión del reportaje de 24 horas, nuevas denuncias salen a la luz pública. María solo tenía 20 años esa tarde de diciembre debido a sus fuertes dolores previos al parto. Y en una camilla me trasladaron a otra sala sola. Vinieron los dolores, me mejoré sola. Una matrona habría llegado minutos después, pero ni siquiera le permitió acercarse a la guagua. En ese minuto María notó que había traído al mundo a una niña. Fue la única vez que la vio. Aparece una monja y se va. Mi hija se fue llorando. Yo la sentí hasta el último que se alejó por los pasillos. Lo que vino después es difuso. No recuerda mucho. Dice que la tuvieron sedada 3 días. Al cuarto quiso ver a su hija, pero le dijeron que había fallecido. No la dejaron ver el cuerpo, tampoco le dieron un certificado de defunción. Siento pena por lo mío. Digo, están pasando los años y no sé nada. No tenía información de nada.
El paso inexorable del tiempo es quizás el mayor enemigo. María Koenig partió sin saber que algún día su hijo perdido se reencontraría con su familia. El tiempo es acotado. Nuestras madres están falleciendo lamentablemente. Duele, pero es la verdad. La mamá ya tienen edad, 70, 80 años, con la pandemia ha sido todo terrible. En aquella época muchas religiosas o asistentes sociales, pensando en el mejor futuro de un menor, decidieron por las madres. Para ellas era mejor que entregasen a sus hijos sin obviamente estar de acuerdo a aquellas madres. La justicia investiga conexiones con funcionarios públicos, abogados y hasta jueces de la época que facilitaban los trámites de adopción. Si bien es cierto, no había como un precio determinado o la venta de un menor, sí los papás adoptivos tenían que pagar mucho dinero por la tramitación que se efectuaba de la adopción acá en Chile. Pero los padres adoptivos, en la mayoría de los casos, también fueron engañados. Los documentos de adopción tenían plena validez legal, pero eran ideológicamente falsos. La mamá de Gabriel trabajó como nana puertas adentro en la casa de un asistente social de Concepción. En 1980 quedó embarazada, pero su situación económica no era la mejor. Mi mamá tuvo su bebé, hizo las gestiones para que ella pudiera, mientras ella se estabilizaba económicamente, la bebé iba a estar bien en un hogar de una residencia de niños. Pero pasó el tiempo, la mujer perdió el contacto y no supo más de su hija. Dice que la llevaron a Santiago, porque allá la recepcionó una asistente social llamada Telma Uribe. Ella la recepcionó la guagua. Telma Uribe fue funcionaria pública y trabajó en la Casa Nacional del Niño. Luego de jubilarse en 1974, ejerció de manera independiente en el área de la adopción. La PDI incautó más de 900 fichas con presuntas irregularidades desde su casa en 2017. Actualmente tiene 100 años y es una de las investigadas por la justicia. Llegamos hasta su domicilio para consultar su versión de los hechos. No puede salir. ¿Por qué? Porque ella está viejita, entonces no puede, ha estado con neumonía. Tiene 100 años ella y hace poquito que estuvo con neumonía, recién terminó de darle almuerzo. En busca de más antecedentes, fuimos también al domicilio de Gilda Minerva Silva Díaz, asistente social que inscribió el registro de nacimiento de Nicola Castillo Koenig, el caso que expuso el reportaje de 24 horas. Preguntando por la señora Gilda, una periodista. Nos indican que está jubilada y fuera de Santiago y que no nos entregarían más antecedentes. Hemos determinado que existen varios grupos, no todos conectados entre sí, pero sí muchos nombres que se nos han repetido, de asistentes sociales que aparecen vinculadas a opciones. Muchas asistentes sociales a lo largo del país jugaron un rol clave en las adopciones ilegales. De hecho, un informe policial estableció que 29 trabajaban como captadoras y hacían los vínculos entre padres adoptivos y embarazadas en situación de vulnerabilidad. Cree que ese domicilio pudo haber funcionado como una casa guardadora de niños previo a su adopción. Siempre llegaban niños que estaban ahí un tiempo y extrañamente siempre había una persona en un taxi que los llevaba. No solamente eran niños chicos, guaguas, sino que eran niños de más edad. El momento es tema de investigación, obviamente, de poder determinar qué otras personas pudiesen estar involucradas con toda la temática de adopciones irregulares. Hasta el momento solo hay nombres que se nos han repetido que obviamente tienen que ser verificados los antecedentes. Desde el Ministerio de Justicia aseguran estar preocupados por las denuncias y que se han puesto en contacto con distintas organizaciones de familiares para elaborar fórmulas que permitan avanzar en reencuentros familiares. Creo que es importante también saber lo que pasó, pero yo creo que nadie podemos volver atrás en el tiempo. Una investigación que sigue en curso y que todavía no tiene imputados. Miles de familias que fueron apartadas de sus seres queridos contra su voluntad y que solo esperan justicia.
Fíjese que con tan solo 30 años y una vida cargada de éxitos deportivos, el ciclista chileno Christopher Mancilla falleció producto del COVID-19. Los especialistas advierten que 2 de cada 3 internados en la UCI hoy son menores de 60 años. La hospitalización de personas jóvenes, además, sigue en aumento. Él era Christopher Mancilla, oriundo de Puerto Natales, campeón panamericano de ciclismo. Sumó cientos de kilómetros de pedaleo en una carrera que hoy no pudo vencer. Hoy creo que es el día más difícil de afrontar para mí. Me van a inducir a coma por falla en los pulmones que me aqueja. Veamos si este cuerpo no está oxidado y puede despertar una vez más. Con ese mensaje a través de Facebook, el deportista de solo 30 años compartía su compleja y sorpresiva situación de salud. Lamentablemente, el mensaje se transformó en su última publicación, en una despedida. Si se proponía algo, lo hacía, lo lograba. Cada vez que la vida le dio un golpe, digamos, él volvía con más fuerza. Ese era su estilo. Es difícil la pérdida, po. Lamentablemente el virus no hace distinción alguna, así que nos queda otra que juntar fuerza entre todos nomás y tratar de salir adelante. El virus efectivamente no hace distinción. Christopher era un deportista de alto rendimiento y joven, pero así todo falleció a causa del COVID. En la actualidad, 2 de cada 3 hospitalizados por cuadros graves de COVID-19 tienen menos de 60 años. Nadie te puede hacer cuadro leve. No existe ninguna forma de poder predecir quién va a ir hacia esa manifestación grave. Un llamado de atención para el segmento más joven. Solo en Chile, de acuerdo a la Organización Panamericana de Salud, los índices de hospitalización de menores de 39 años han aumentado en más de un 70% en los últimos meses. Y aunque hoy el tramo entre 50 y 59 años es el con mayor presencia en la UCI, la hospitalización de personas menores de 40 años se ha incrementado. Creemos que parte del aguante que tienen estos pacientes, en el fondo de que no se sienten probablemente tan enfermos o que minimizan sus síntomas, puede hacer que su consulta sea un poco más tardía también. Y por eso la insistencia a las medidas sanitarias como un acto solidario, no solo para cuidarse a sí mismo, también a quienes nos rodean. Todos están expuestos. Lamentamos profundamente como Ministerio del Deporte el fallecimiento del destacado deportista nacional Christopher Mancilla. Le enviamos todo nuestro cariño a su familia, a sus amigos y a todos los deportistas del ciclismo. El deportista deja un legado en el ciclismo nacional, un rubro que hoy lamenta que tras el coma no haya vuelto a despertar. Su muerte además deja un doloroso recordatorio. El virus ni antes ni hoy hace diferencias. Así es, era joven, deportista y es otra víctima del COVID-19. Tras el hallazgo de ropa de Tiare Elgueta en pleno desierto, la búsqueda se reanudó en Copiapó. Peritajes a las vestimentas serán clave para saber qué pasó con la joven desaparecida hace ya 6 meses. No hay día en que Evelyn Acuña, madre de Tiare Elgueta, deje de mirar la foto de su hija. En este sencillo altar pide a diario iluminar su camino de regreso. El hallazgo del equipaje que llevaba el día en que desapareció. Nosotros hicimos búsqueda ahí hace mucho tiempo atrás y de verdad esas bolsas no estaban por ahí porque están muy al paso, están muy a la vista. Pensamos que a lo mejor la pusieron ahí porque no tenemos otra explicación. Los encargados de realizar las pericias es el laboratorio de criminalística de nuestra institución, quienes van a indicarnos efectivamente cuánto es el tiempo que estuvo expuesto a la acción del sol o a la acción del polvo. Este martes se reanudó el operativo. Voluntarios de USARCA 9 de Vallenar se sumaron a los rastreos junto a la ejemplar canina Suri. Sondeo por tierra y aire utilizando drones. Esperan detectar si existen cambios en el terreno donde encontraron la ropa y donde ellos también ya habían revisado meses atrás. Contamos con un operador de dron, más 2 drones con zoom y uno infrarrojo con cámara térmica en caso que sea necesario buscar de noche. Hemos estado recorriendo bastantes kilómetros, estamos haciendo una cuadratura de terreno bastante extensa. Personal de la PDI y el equipo de voluntarios especialistas en rescate minero de Atacama se trasladaron a piques mineros ubicados en pleno desierto. Ya descartamos un pique minero que aproximadamente tiene una profundidad de 180 metros.
a cual no se pudo evidenciar que no había nada. La escala de cama queda activada para el día jueves hacer una convocatoria masiva del personal para poder atacar los demás piques que están, digamos, adyacentes a esta labor. Yo quiero referirme a eso, a la dificultad inmensa, el peligro inmenso que significa hacer todas estas maniobras. Ya vemos cientos de personas en esto y todos comprometidos. Agradecernos por estar aquí y darnos esta ayuda para poder encontrar a Tiare. Una vez más, los voluntarios apoyan en la búsqueda de Tiare, equipos que también participaron en el rescate de los 33 y en otras misiones en diversas catástrofes naturales en Chile y el extranjero. Junto a ellos, la familia de Tiare está recorriendo cada rincón con la esperanza de hallar alguna pista que permita saber qué sucedió con la joven. Les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos otras informaciones. 9 muertos y decenas de heridos dejó un tiroteo registrado en la ciudad rusa de Kazán, que está al centro del país. Los fallecidos son 7 niños y 2 trabajadores de este recinto, mientras que más de 22 personas resultaron heridas en medio de este tiroteo. El atacante fue identificado como un ex estudiante de 19 años que había adquirido su arma de forma legal. El presidente Vladimir Putin ordenó hacer una revisión de las reglas del porte de armas tras este mortal tiroteo. Todo el mundo la conoce por su papel en La Mujer Maravilla y sus campañas para empoderar a las mujeres. Bueno, ahora la actriz Gal Gadot reveló que sufrió acoso laboral cuando interpretaba a su conocido personaje. ¿Quiénes son? La mayoría la conocemos por su increíble papel de superheroína como Mujer Maravilla, salvando vidas y peleando contra villanos en la pantalla grande. Pero hoy la actriz Gal Gadot está enfrentando una lucha mucho más importante, luego de confirmar las versiones sobre acoso laboral por parte del director de la Liga de la Justicia, Joss Whedon. Joss básicamente amenazó mi carrera. Me dijo que si hacía algo iba a hacer mi carrera miserable. Según indican medios locales, el momento más tenso se dio cuando la actriz de origen israelí se negó a seguir el nuevo guión escrito por Whedon, quien había reemplazado al director inicial Zack Snyder en el final del rodaje. La película de La Mujer Maravilla tuvo un importante significado para Gadot, quien a través de esta quiso dar un mensaje de empoderamiento a mujeres de todo el mundo. El papel de Wonder Woman, de La Mujer Maravilla, fue súper trascendental en términos de ver por fin a una película de una heroína, una superhéroe, no sola en la pantalla. Con ese impulso, la actriz lanzó el primer capítulo de su serie documental llamada Impact, en el cual cuenta la historia de mujeres en contextos de violencia y discriminación. A partir de esta serie y a partir de la manera en que a ella se le ve, que tuvo que llegar un momento en que tomó la decisión, ¿no?, de voy a contar cuál fue mi propia experiencia. El testimonio de Gal Gadot se suma a las alegaciones iniciales que hizo su compañero Ray Fisher en 2020. El actor que interpretó a Cyborg en la película de superhéroes denunció tratos abusivos y hasta racismo por parte de Joss Whedon. El director ha negado las acusaciones en su contra, mientras que Warner Media aseguró haber tomado medidas al respecto. La reina Isabel reapareció públicamente en el marco del discurso en la apertura del Parlamento británico. La monarca británica anunció que el gobierno va a centrar sus planes en la recuperación nacional tras la crisis sanitaria y económica producida por el COVID-19. Se trató de esta forma del primer acto público de la soberana de 95 años tras el fallecimiento de su esposo, el príncipe Felipe, ocurrido el pasado 9 de abril. Tom Cruise devolvió los 3 Globos de Oro que ha ganado por sus películas y la NBC anunció que no transmitirá la ceremonia de entrega de esos premios el próximo año. Los actores y la industria hollywoodense están en pie de guerra con los organizadores, a quienes acusan de mantener viejas y censurables prácticas. Franco Ferreira nos cuenta todos los detalles. En 1937 este globo alemán en Hindenburg se incendió y cayó. Fue una tragedia. Era un dirigible, que es un globo recubierto, pero un globo al fin y al cabo.
pueden estar recubiertos de oro y terminar igual, entre llamas, como le ocurre a los Globos de Oro, los premios al cine y la televisión de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Los Globos de Oro era este divertimento que había un poco antes de los Oscars, donde aparentemente no le hacía daño a nadie. Pero lo hacía. Así lo piensa Tom Cruise, quien devolvió los 3 Globos de Oro que había recibido a raíz de los cuestionamientos que sufre la asociación por acoso sexual, discriminación racial y manejos poco éticos. Y Tom Cruise, todos los que devolvieron estos Globos de Oro y qué sé yo, ahora se vienen a dar cuenta, ¿no sabían qué es lo que pasaba? Cuestionan algunos porque efectivamente el escándalo surgió demasiado rápido. Bueno, puede ocurrir algo así, puede ocurrir que de repente todo el mundo se dé cuenta de lo atroz que es esto. Y grandes empresas como Amazon o Netflix deciden cortar ahora entonces todo vínculo con los organizadores de estos premios. No obstante, ellos también habrían sido parte de las prácticas que Hollywood se une para cuestionar hoy día. No era que no supieran que no habían cosas que había una situación que no era, digamos, la óptima desde una perspectiva, qué sé yo, moral, digamos. Por ejemplo, hubo 2 o 3 miembros de esta agrupación, los Globos de Oro, que habían pedido o recibido un viaje a París a conocer los escenarios donde ocurre Emily in Paris. O sea, que se venga a hacer Netflix ahora el asombrado cuando ellos, por ejemplo, en este caso es muy concreto, Emily in Paris es producción Netflix, ellos hicieron esta invitación que no procede, no corresponde. La agrupación que entrega los Globos de Oro se abrió a reformas, como ampliar sus miembros y contratar consultores para temas de diversidad, pero es preciso ir más allá. Mucho más allá de la promesa que medio vaga que le hicieron, miren, sí, vamos a preocuparnos de la inclusión, que ya me doy cuenta que no era su único problema, ¿no? Y eso hace que la misión sea compleja, sobre todo con una industria que les cierra las puertas y con la poderosa cadena NBC anunciando que tras más de 2 décadas haciéndolo, no transmitirá la ceremonia del próximo año. ¿Podrían no haber Globos de Oro en 2022? En principio yo creo que va a ser, ese es el caso. Si usted vio su 78ª versión a fines de febrero, enhorabuena, quizás fue testigo de la última. El tiempo dirá si se elevan de nuevo los Globos de Oro. Ahora. Tenemos información de último minuto. Una fuerte explosión se sintió esta noche cerca de las 21 horas. El estallido ocurrió en la comuna de Providencia. Ya estamos con Sabrina Kenan, que tiene todos los detalles. Sabrina, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Hace tan solo minutos se escuchó un fuerte estruendo que, tal como nos estaban comentando los vecinos, se escuchó hasta aproximadamente 6 cuadras de este sector. Específicamente nos encontramos en Padre Mariano con Pérez Valenzuela, donde podemos ver carabineros trabajando en el lugar, realizando los peritajes correspondientes para ver qué fue lo que detonó esta explosión. De información preliminar, lo que sabemos es que la mampara de un edificio de oficinas se habría reventado producto de esta explosión que se pudo escuchar a varias cuadras, como le estaba comentando. Ahora es importante aclarar que son oficinas y hasta el minuto lo que nos han dicho es que no hay ninguna persona herida, pero preliminarmente lo que nos dijeron vecinos que se encontraban acá en el lugar es que habían visto unas personas de reparto de delivery pasar por este sector y que claramente les levantó algunas sospechas en relación a otros casos que hemos visto últimamente. Ahora es importante también recordar que nos encontramos en la comuna de Providencia y todo esto sucedió en horario ya de toque de queda. Entonces habían pocas personas acá en el sector, pero pasemos a escuchar declaraciones de las personas que nos dieron sus testimonios. Lo que escuché fue una onda expansiva, una explosión bastante importante, bastante fuerte. Todos nos asustamos porque fue aquí a menos 50 metros. Nos acercamos y vimos un poquito de humo, y eso, y iba pasando una persona con un perro. Se salvó por muy poquito. En un principio pensé que eran disparos, sin embargo después nos bajamos, vimos que había mucha gente mirando y nos dijeron que había sido una explosión tipo bomba. Claro, un susto fue el que pasaron los vecinos, tal como nos estaban relatando. De todas formas, nosotros vamos a quedarnos acá pendientes de las declaraciones que nos pueda hacer Carabineros respecto a esta situación, y hasta este punto se va a dirigir el fiscal metropolitano sur, Héctor Barros, también para ampliar más sobre esta información. Nosotros de todas formas le estaremos informando cualquier novedad. Bien, Sabrina, estamos atentos entonces a la información que nos entregues. Muchas gracias. Vamos ahora con los deportes junto a Pedro Carcuro.
y debió ser sancionado con tiro penal. Entonces mantengo mi decisión, ¿vale? Textualmente se ha dicho que el árbitro Béjar ha quedado congelado después del penal no sancionado a favor de Colo-Colo en el partido frente a Palestino. Pero el cuadro albo, al otro lado, puede sufrir las penas del infierno. Resulta que el técnico Quintero fue expulsado, que Gil está con un mal informe en el Tribunal de Penalidades e incluso se dice que Colo-Colo como institución tuvo negligencia en el trato con los árbitros después del partido. Otra vez una decisión arbitral que saca ronchas en Colo-Colo. Entonces mantengo mi decisión, ¿vale? Eso dijo Fernando Béjar, el juez del duelo entre el Cacique y Palestino, el hombre de la polémica quien, pese a los reclamos y la revisión del VAR, decidió no cobrar penal tras esta jugada. El brazo de Suárez que golpea a Costa, las dudas tras la acción y la polémica decisión de Béjar. A mí me parece por acción de juego, están los dos en la disputa, los dos mirando el balón, no hay movimiento adicional. Los audios del VAR ratifican la postura del juez que no fue respaldado por la Comisión de Árbitros de la NFP. Es más, Béjar quedaría suspendido al menos de la siguiente fecha tras su desempeño en el Monumental. A juicio de la Comisión de Árbitros, esta situación es una acción imprudente por parte del defensor y debió ser sancionado con tiro penal. Una decisión arbitral que trajo más consecuencias durante el partido. A Quintero. Fuera. La expulsión de Gustavo Quinteros abrió otra polémica. El árbitro aclaró en su informe que la roja al técnico de Colo-Colo se justifica por utilizar equipos electrónicos para reclamar cobros referiles, además comportarse de modo inapropiado. Además, el juez dejaría registrado que una vez terminado el encuentro y en zona de camarines, el volante Leo Gil lo increpó duramente. ¿Hasta cuándo nos van a cagar? Todos los árbitros nos vienen a cagar, nos tienen que respetar, somos un equipo grande. Haciendo mejor las cosas nosotros, no vamos a depender tanto de los árbitros. Sin comentarios en la conferencia, pero sí por escrito, Colo-Colo publicó un comunicado donde rechazó la expulsión del entrenador y acusó negligencias en las decisiones arbitrales. Hemos detectado que debemos mejorar en términos de entregar imágenes más aclaratorias al árbitro en el momento que esté en la zona de revisión. Fue una noche tan negra del árbitro quien incluso informó que estuvo 5 minutos fuera del camarín por encontrarse cerrado, mientras Quinteros y Gil podrían ser citados al tribunal y arriesgan hasta 5 fechas tras un partido que instala un panorama más negro que blanco en el Cacique. Una parte súper importante de los equipos no reconocen la real remuneración de los jugadores. Lautaro de Buin fue expulsado del fútbol chileno por el tema de los dobles contratos. Ahora el problema también ataca a Deportes Colina. Y el dueño, entrenador del equipo del sur de Santiago, hablamos de Lautaro, dice que esta es la punta del iceberg, que son muchos los equipos que tienen la misma situación y que se debe investigar a fondo. Y esto es como los juicios en China, pues. Te condenan y uno ya es culpable. ¿Cuál es la potestad que tienen ellos que le hagan boleto honorario? En muchos equipos de primera división le hacen contratos paralelos para tratar de no pagar el impuesto que corresponde. Que si ellos no firman, los cortan. El castigo es excesivo, es brutal, nunca visto. Lautaro de Buin y Deportes Colina, 2 equipos con líos contractuales. El primero, desafiliado de la ANFP, esperando una apelación. El segundo, a puertas de una demanda laboral por dobles contratos a través de una corporación municipal. El caso de nosotros el equipo fue financiado con recursos propios. No tiene ninguna relación con ninguna corporación. Carlos Encinas ha estado en la polémica luego de que expulsaran a Lautaro de Buin por falsificación de documentos. Se desmarca de lo sucedido con Deportes Colina. Tienen que ser sancionadas las personas que, más que las que ocuparon esas platas, las que de alguna forma extrajeron las platas de donde no correspondía. Queremos que se nos juzgue como eventualmente se va a juzgar a todos los demás que han incurrido en los mismos errores. Marcelo Bielsa, dentro de su trabajo, por el cual renovó, digamos, está el ver lo que corresponde a la selección sub-20.
Él es Carlos Morales, administrador municipal de Colina y gerente general del club. Tuvo un paso por la ANFP en ese mismo cargo, siendo mano derecha de Harold Mike Nichols. Rechazó nuevamente hablar con 24 horas, señalando que la legalidad de la situación se verá en tribunales. Todas las conversaciones se hacen con él. De hecho, a mí me atendió 2 veces dentro de la alcaldía. El alcalde de la comuna se refirió al suceso en redes sociales. Son más de 12 boletas a nombre de la corporación para un futbolista como monitor deportivo. Lamentablemente, un deporte maravilloso es usado muchas veces por inescrupulosos. Yo la verdad que no soy pro que desafilen a nadie. O nos den plazo para regularizar todas las cosas que haya que regularizar en la interna de los clubes. Habrán reuniones entre ANFP, SIFUP, Ministerio del Deporte, Hacienda y Trabajo para discutir las irregularidades contractuales del fútbol chileno. Lautaro de Buin espera su apelación. Deportes Colina deberá ir a juicio. En la fecha que viene del fútbol italiano, el Inter, ya campeón, juega con la Roma. Alexis Sánchez aparece como titular. Arturo Vidal no ha sido convocado. Y da la impresión que el volante chileno será uno de los excluidos de la plantilla de Conte para la próxima temporada. Mientras tanto, en Francia ya se habla de que el Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli quiere a Arturo Vidal. El Rey, una temporada con un nuevo título para su vitrina. Pero sin tanto brillo como otros campeonatos y con una lesión en el desenlace que aún lo tiene parado. Arturo tiene una pequeña inflamación en su rodilla que fue intervenida. Una lesión de la que aún se recupera, pero en Italia ya piensan en la próxima. Busca la plaza económica con Marsella. Todos los caminos apuntan a Marsella. El Olympique de Jorge Sampaoli lo viene seduciendo hace meses. La idea para este proyecto es competir en cualquier lugar donde el equipo juegue. Incluso en Francia dicen que es un potencial refuerzo del Olympique de Marsella. Sampaoli quiere que Vidal sea su Rey por las próximas 2 temporadas. La duda de Olympique es su actual estado físico y su alto salario, aunque McCourt dispuesto a ofrecer un Arturo Vidal. Por mientras Vidal tranquilo se recupera y aprovecha de mostrar su nueva joyita. El Rey deja todo en manos de su representante a sus 33 años. Aún le quedan un par de temporadas en Europa. Seguramente la gran desilusión es Arturo Vidal, que fue pedido por Antonio Conte para reforzar el centro del campo, pero sus presentaciones no han sido las esperadas. Aparte de Marsella, Galatasaray y Flamengo han preguntado por Vidal. Al Rey no le faltarán ofertas, pero antes que todo debe haber una conversación seria con Conte y el Inter. Una historia que tiene varios capítulos más por contar. Y les cuento de la mañana, incluso un poquito antes, Cristian Garín juega en la segunda vuelta del Abierto de Tenis de Roma, un Master 1000. Y dentro de 2 minutos, sin trasnochar ni madrugar, Connie junto a Iván siguen con las noticias. Que han protagonizado en los últimos días. En una actividad de campaña se reencontraron los precandidatos de la UDI, Evelyn Matei y Joaquín Lavín. ¿Qué ocurrió allí? Ambos postulantes, junto al resto de los candidatos a la moneda de Chile Vamos, se reunieron para entregar su apoyo a Catalina Parot,
Y aunque los dos evitaron la confrontación, Matei sí advirtió que existen diferencias que deben ser zanjadas. La alcaldesa de Providencia ha insistido en que la UDI apueste por un mecanismo que permita que las dos cartas del partido participen de la primaria oficialista. Lavín es contrario a esta idea y junto a varios parlamentarios apoya la opción de un candidato o candidata único. Todo esto va a ser resuelto por el próximo Consejo General de la UDI, que es el 17 de mayo. Aquí hay diferencias claras y las diferencias las veremos en otra ocasión. Cuando uno habla de tregua pareciera que es algo artificial, ¿no? Y lo que nosotros estamos aquí de verdad de corazón por Catalina Parot. Cualquier diferencia que podamos tener es una diferencia política. Nunca ha habido diferencias personales y en todo caso, en este caso específico, solo apoyar a Cata Parot. 24horas.cl. Esta es una invitación para que ingrese a nuestro portal 24horas.cl porque la verdad les facilitamos las cosas. Usted puede conocer las propuestas de candidatos y candidatas constituyentes, las opciones para votar por alcaldes, concejales, gobernadores, primera vez que escogimos a los gobernadores, y prepararse antes de este 15 y 16 de mayo. Recuerde votar informado y aclarar las preferencias en nuestra plataforma Conoce a tu... Hay que tratar de llegar a votar con las ideas más o menos claras, porque como son 4 votos y además uno enorme, como le mostramos hoy día, hay que ir con el torpeo, menos... como dijo el presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Con el torpeo. Bueno, muchas gracias por informarse con nosotros. Quédese en TVN porque ahora viene Fuerza de Mujer y después The Good Doctor. Que lo disfruten. Buenas noches. Buenas noches.